Comenzamos Masejet Sotá, Daf Bet Amudalef 2a, primera línea. Obviamente comenzamos el primer capítulo, Perek Rishon. Antes de comenzar a leer la Mishnah, vamos a dar una pequeña introducción. La Mishnah a continuación nos va a hablar de una sotá safek, una sotá en duda. ¿Sí? ¿En qué consiste esta sotá en duda? Una mujer casada, que su esposo sospecha sobre ella que está teniendo relaciones con un tercero. Viene el esposo, le hace kinui. ¿Qué es kinui? Advertencia, le advierte, cuidado, te advierto, no te encierres en un cuarto con ese hombre. Y ella hizo stira. O sea, ella transgredió la advertencia y la vieron que se encerró en un cuarto con ese hombre tercero que le advirtieron que no lo haga. Y el tiempo que estuvo encerrada en el cuarto es un tiempo suficiente que nos deja sospechar que tuvo relaciones íntimas. Pero no sabemos en realidad qué pasó allá adentro, tenemos duda. Lo único que tenemos claridad es que el esposo le advirtió a ella que no lo haga y tenemos claridad de que ella transgredió la advertencia, pero no sabemos qué pasó allá adentro, tenemos duda. Entonces, en este caso, se llama una sotá safek y ella debe ir al Bet Hamikdash a tomar las aguas amargas, Amayma Mererim, y esas aguas determinaban si efectivamente ella tuvo relaciones con ese hombre tercero o no. Mientras que iba al Bet Hamikdash, esta sotá safek, mientras que iba al Bet Hamikdash todavía tenemos duda qué fue lo que pasó en realidad, si tuvo relaciones o no, esta mujer queda prohibida para su esposo. Si se divorcia de su esposo, queda prohibida para el hombre tercero como si fuera que efectivamente tuvo relaciones, y si su esposo es Cohen, pues no puede comer teruma. Y obviamente si se divorcia no puede comerse y no puede casarse con un Cohen, ¿sí? Esto es una sotat safek. Viene la Mishnah y nos dice lo siguiente. Hamekanele ishto. Rabbi Eliezer Omer, mekanela al pi shenaim, umashke al pi edehad. O al pi atzmo. Rabbi Yoshua Omer, mekanela al pi shenaim, umashka al pi shenaim. Dice la Mishnah lo siguiente. Cuando vas a hacerle el kinui a la mujer, a tu esposa, dice Rabbi Eliezer, el kinui, la advertencia se debe hacer en frente de dos testigos. Pero la stirá, lo que ella transgrede la advertencia, y eso es lo que la conlleva, la obligamos a ella a ir a tomar las aguas en el Bet Hamikdash, suficiente si solo un testigo vio que se encerró en un cuarto, suficiente. O inclusive no nada más si un testigo, inclusive si el mismo esposo la vio, a ella también es suficiente. ¿Para qué? Para obligarla a ir a tomar el agua. ¿Se opina quién? Rabbi Eliezer. O sea que según Rabbi Eliezer el kinui debe estar enfrente de dos testigos, pero la stirá inclusive un testigo o el mismo esposo. Sin embargo, Rabbi Yoshua dice, no señor, el kinui, la advertencia debe estar enfrente de dos testigos y la stirá también debe ser enfrente de ¿qué? De dos testigos. Que dos testigos vengan en un testimonio y digan, vimos que se encerró en un cuarto. Y también obviamente que dos testigos vengan y digan, vimos que hubo una advertencia, vimos que hubo kinui. Bien, la Mishnah ahorita nos explica cómo funciona este kinui. Keitzad mekané. Keitzad mekanela, ¿cómo es que le hace el esposo la advertencia a ella? Dice la Mishnah, amarla bifnei shenaim al tedabri mishploni, vedibra imo adaini muteret lebeta, umuteret lehol bitruma. Nechnesa imo lebeta seter, veshata imo kedetum a, asura lebeta, asura lehol bitruma. Veimet, holetzet velomitia bemet. ¿Cómo funciona la advertencia? Para que sea una advertencia y una kinui estirá bien, y que sea una sotá safek real, ¿cómo es que funciona? Dice la Mishnah, el esposo tiene que decir a la mujer delante de dos hombres, como delante de dos testigos, como dijimos antes, le tiene que decir a su mujer, no hables con fulanito. Si ella viene y transgrede esta advertencia y habla con él, pero no se encierra en un cuarto con él, sino nada más habla con él, no hay ningún problema. Si todavía está permitida esta mujer para su esposo, y adicionalmente está permitida si su esposo es Cohen que siga comiendo terumá, sin problema. Sin embargo, si hubo una advertencia y le dijeron no hables con ese hombre, y ella vino y se habló y se encerró en un cuarto con ese hombre, o sea, no nada más habló al público, no nada más habló en ojo de todo el mundo, sino se encerró en un cuarto y se quedó el tiempo suficiente para tener relaciones íntimas, en este caso ya esta sotá queda prohibida para su esposo, queda prohibida para comer terumá en caso que su esposo es Cohen, hasta que tome las aguas y las aguas dictaminen qué fue efectivamente lo que pasó. Y si el esposo murió sin tener hijos, normalmente si el esposo muere y ella queda viuda sin tener hijos, ¿qué es lo que hay que hacer? Y boom, ¿sí? En este caso, como tenemos duda, como no ha tomado el agua, y si efectivamente tuvo relaciones, si era una sotá que efectivamente tuvo relaciones, no hay que hacer ni boom ni halitza, entonces en este caso no puede hacer boom, sino nada más puede hacer ¿qué? Halitza, porque Ibum es problema de shetaj en caso dado. Entonces lo único que le decimos Halitza por si acaso, porque tenemos duda en caso que murió el esposo sin tener hijos, previo a que ella tome las aguas. Dice la Gemara, Mihdi tana minazir salik, maitana de katani sotá.
Dice la Gemara, no entiendo el orden de los tratados. Nosotros acabamos de culminar previamente el tratado de Nazir, ¿sí? ¿Por qué ahorita vinimos a decir Sotá después de Nazir? ¿Qué relación tiene Sotá después de Nazir? ¿Por qué? Dice la Gemara, como explicó Rebi, que de Rebi, de Tania Rebi, Omelaman ismeja parashat Nazir le parashat Sotá, lo maleja shekola roe Sotá, bekilkula, y azir atzmo minayain. Dice la Gemara, como Rebi dice en la Baraita, Rabba dice en la Baraita, ¿por qué la parashat de Nazir en la Torá? ¿Sí? ¿Por qué la parashat de Nazir, el tema de Nazir en la Torá, está escrito después de Parashat Sotá, se acerca a Sotá, para decirte que si una persona ve a una mujer que está tomando las aguas y se explota y se muere, ¿por qué? Porque efectivamente tuvo una relación, ¿qué tiene que hacer? Lo primero que tiene que hacer es que separarse del alcohol, separarse del vino. Y una de las restricciones que es del vino. O sea, por eso ponemos Sotá al lado de Nazir, para enseñarte nuevamente que si una persona que ve Sotá, hay que separarse del alcohol, que es lo que conlleva, lo que trae a una mujer ser Sotá. Y por eso Nazir está después, y por eso Sotá está después de Nazir. Pero pregunta la Gemara, entonces, ¿por qué no vas en el mismo orden de la Torá? Velitin y Sotá, Veadat Litin y Nazir. Primero me hubiese dicho el tratado, el orden hubiese sido Sotá, y después el tratado de Nazir. Dice la, tienes razón, como está escrito en la Torá. Dice la Gemara, tienes razón. Hay de Tania que tuvo Betani Amadir, Tani Nedarim, hay de Tani Nedarim, Tani Nazir, Tani Nedarim, Bekatani Sotá, que de Revi. Dice la Gemara, te voy a explicar. El orden fue así. Mencionamos el tratado de Ketubot, que ya lo estudiamos, y el séptimo Perek se llama Amadir. Amadir, porque ¿por qué se llama Amadir? Porque efectivamente en Masej de Ketubot se habla de unas promesas. Ya que en Masej de Ketubot, en el séptimo Perek, se habla de unas promesas. El próximo tratado que vino después, mencionamos el tratado de qué? Estudiamos el tratado de Nedarim, que tiene una relación con Ketubot, el séptimo Perek. Y ya que mencionamos el tratado de Nedarim, que es de promesas, mencionamos de inmediato después el tratado de Nazir, que también sigue siendo un tipo de promesa. Y ya que mencionamos el tratado de Nazir, después tratamos el de Sotá, porque hay una relación entre Sotá y Nazir. ¿Por qué no hicimos primero Sotá y después Nazir? No, porque Nazir lo hicimos porque es un tipo de promesa y se mencionó después de Nedarim, que es un tipo de promesa también. O sea, queríamos mantener ese orden. Entonces, Ketubot, que el séptimo Perek habla de Nedarim, después el tratado de Nedarim, después Nazir, que es similar a Nedarim, y después Sotá, que es por el tema que Revi dijo, que una persona que ve a una Sotá vehícula tiene que abstenerse de la bebida del vino, que básicamente es una de las restricciones del Nazir. Sigue diciendo la Gemara, Hamekane diabadin lejatejila lo, kasavar tanaidan asur lekanot. En la Mishnah está escrito cuando el hombre le hace kinui, está escrito, no está escrito que el hombre le hace en presente, le hace kinui, le hace advertencia a su esposa, sino dice un hombre que le advirtió a su esposa, le hizo kinui en pasado. ¿Por qué? Para enseñarte que en verdad nada más en segunda instancia, si ya se hizo, ya se hizo, pero si no se ha hecho kinui, está prohibido hacer kinui, está prohibido hacer una advertencia a su mujer. ¿Por qué? Porque efectivamente damos como la opinión que vamos a ver más adelante, de que está prohibido para un esposo hacer una advertencia a su esposa. ¿Por qué? Porque eso causa pelea entre el esposo y la esposa. El hecho que el esposo ya sospeche y le hace una advertencia a su mujer, eso mismo distancia la confianza entre ellos y eso mismo causa ¿qué? Un problema entre ellos. Por eso está prohibido hacerlo. Por eso la Mishnah no habla si ya le hizo advertencia, o sea, lo transgredió, ya lo hizo. Pero en primera instancia, mejor que no haga advertencia, mejor que no haga kinui. Sigue diciendo la Gemara, Amar Rav Shemuel bar Rav Yitzchak, ki ave patach Resh Lakish besotá, Amar Achien mezavgim lo leadam isha, ela lefi ma'asav, sheneemar ki lo yanoach shevet arresha al goral hatzadikim. Dice Rav Shemuel bar Rav Yitzchak, cuando Resh Lakish empezaba a dar shiurim, clases en Masejet Sotá, decía lo siguiente: quiero que sepan que la mujer que le mandan un hombre de los cielos, se lo mandan según sus acciones. Si el hombre es un tzaddik, le mandan una mujer recatada y buena. Si el hombre no es un tzaddik, le mandan una mujer descotada, lo contrario es recatada y no buena. ¿Y dónde lo aprendemos? El Teilim, en el Salmo 125, que está escrito: lo malvado, lo malo no estará en los tzaddikim. Tzaddik con tzaddik y rasha con rasha. Amar Rabba bar Yochanan, Amar Rabbi Yochanan, Vekashim de Zavgam ki kriyat Yamsuf sheneemar Elohim moshiv yachidim baita motzia senim bekosharot. Dice la Gemara, y hacer para Kadosh Baruj Hu, ¿sí? Hacer un matrimonio, hacer un shidduch desde allá arriba es muy difícil, y tan difícil es como la partida del mar que hubo cuando salimos de Egipto, que Dios tuvo que cambiar el orden de la naturaleza, partir el mar. Así igualmente cuando va a hacer un shidduch entre hombre y mujer, cuando desde allá arriba lo hacen, también es muy difícil, al igual que el cambio de una naturaleza. ¿Y dónde lo aprendemos? Del versículo también en Teilim, Salmo 68, Elohim moshiv yachidim baita. Sí, yachidim baita es armar una pareja, a dos personas solas, los arma como una pareja en una casa. Mutzia serim bakosharot, lo compara con cuando nos sacó de Egipto y se rompió el mar
Y hubo todos esos milagros. Y uno de los milagros que pasó cuando salimos de Egipto, Kriyat Yam Suf. Entonces vemos que el matrimonio, el Shidduch, es similar a, para Kadosh Baruj Hu es tan difícil como ¿qué? Como Kriyat Yam Suf. Dice la Gemara, ahorita no me cuadra lo que dijo antes de Resh Lakish. Rashmuel bar Rabbi Tzchak dijo en nombre de Resh Lakish que siempre le ponen al hombre una mujer según él. Si él es tzadik, le ponen una buena. Si él es rasha, le ponen una mala. Dice la Gemara, no me cuadra, porque Eini, Behama Rabbi Yehuda Marrab, Arbaim Yom Kodem Nitzirat Avlat Bat Kol Yotzet Veomeret Bat Ploni Leploni Bait Ploni Leploni Sade Ploni Leploni. Dice la Gemara, no me cuadra, porque Rabbi Yehuda dijo en nombre de Rab que 40 días antes de que se crea el feto, ¿sí? Mucho antes de que nazca, antes de que se crea el bebé, ¿sí? En el vientre de su mamá, 40 días antes, ya allá arriba en el cielo saben que es fulanita, se va a casar ¿con quién? Con fulanito. Fulanito, esta casa va a ser para fulanito, este campo va a ser para fulanito. Entonces, si es así, dice la Gemara, vemos que la pareja de un hombre y la mujer saben desde cuándo, desde que está en el vientre de su mamá, antes, 40 días antes. O sea, desde normalmente cuando se crea el feto, después de que se fecunda el feto, tarda 40 días para que sea un feto real. O sea, básicamente, el momento que apenas se fecunda el feto, ¿cuánto tiempo tarda? De inmediato ya le encuentran la pareja desde arriba. Y en ese momento todavía no sabemos si el feto va a ser tzadik o rasha, y vemos que ya sabemos quién va a ser su pareja. Y será, no me cuadra con lo que tú dijiste, Resh Lakish. Tú dijiste que le consiguen a un hombre, una mujer según lo que es él, si es tzadik una buena y si es rasha una mala. O sea, pero un segundo, aquí vemos que la mujer se le encuentra cuando está en el vientre de su mamá, y ahí todavía no sabemos si él es tzadik o rasha. Dice la Gemara Lokashia, ha bezug rishon, ha bezug sheni. Lo que dijo Rav de que efectivamente desde el vientre de la mamá ya tiene una mujer y no depende si él va a ser bueno o malo, porque todavía no sabemos en ese momento, son primeras nupcias. Pero segundas nupcias, ahí es cuando decimos que si quieres que en segundas nupcias, para que a un hombre le toque una mujer buena, tiene que ser que él también sea ¿qué? Bueno. Pero si no es bueno, le va a tocar una mujer mala. Sigue diciendo la Gemara, Rabbi Eliezer Omer mekanela al pishenaim vejule atkan lo pligue la bekinu yustirab al betuma edejad meeman. Mencionamos en la Mishnah una discusión respecto al kinui yustirab. Rabbi Eliezer dice que el kinui, ¿qué es kinui otra vez? La advertencia. Muy bien. La advertencia hay que hacerse en frente de dos. Pero la contradicción, o mejor dicho, la stirá, la transgresión de la advertencia, que se encerró en un cuarto, suficiente que venga un testigo según Rabbi Eliezer, o inclusive que sea él mismo. Sin embargo, Rabbi Yoshua dice, no. Kinui, estoy de acuerdo contigo, tiene que haber dos. Pero stirá también tiene que haber, ¿qué? Dos testigos. Así dice Rabbi Yoshua. Dice la Gemara, toda esta discusión es únicamente respecto a la stirá, respecto a la contradicción para contradecir la advertencia, la transgresión de la advertencia. Pero respecto a la tum'a, o sea, respecto a la tum'a, según todo, suficiente un testigo. O sea, si viene un testigo y dice, en un caso que hubo kinui ustirá, ¿sí? Hubo kinui ustirá, y adicionalmente viene un testigo y dice, vi lo que pasó dentro del cuarto, vi que la mujer tuvo relaciones con ese tercero. En ese caso, inclusive que sea solo un testigo, ya es suficiente, y en este caso no tiene que tomar las aguas la mujer, y ella se le da un get para divorciarse, no recibe ketubá obviamente, y está prohibido para el esposo, está prohibido para el hombre tercero que tuvo relaciones, y si su esposo es cohen, de inmediato está prohibido comer cohen. Entonces en este caso, según ambos, o sea, aunque Rabbi Yoshua dice que para la stira tiene que haber dos testigos, pero si viene una sola persona, hubo kinui ustira, cada uno según su opinión, y viene un solo testigo y dice, vi lo que pasó dentro del cuarto y pasó tal y tal y hubo relación, ahí según todos con uno solo testigo ya te define todo. Dice la Gemara, te voy a traer una prueba que así es. Utnanami he dejado merani reiti shenitmet lo aita shota. Efectivamente está escrito en la Mishnah más adelante en página 31 que si vino solo un testigo en el Betín, después de que hubo kinui ustirá y dijo, un testigo después vino y dijo, vi lo que pasó en el cuarto, estaba la ventana abierta, vi lo que pasó y tuvieron relaciones, ahí ya no es necesario que la mujer tome agua y definitivamente queda ¿qué? Queda prohibida con el testimonio de un solo testigo. La pregunta es que normalmente en toda la Torá, para definir y dictaminar, ¿cuántos testigos necesitas? Dos. Y aquí me dices que en este caso, según todo, suficiente, uno. Se pregunta la Gemara, ¿cómo sabemos que mi deoraita minalan de meman edejat? ¿Cómo sabemos según la Torá que efectivamente cuando viene un solo testigo es suficiente para qué? Para tumbar todo. Dice la Gemara, entonces te voy a decir de dónde lo aprendemos esto, de Tano Rapanan. ¿Dónde lo aprendemos de la Torá? Que un testigo que viene, o sea, si hubo, estamos hablando cuando hubo ya kinui ustirá. Si no hubo kinui ustirá, obviamente necesitas dos. Si ya hubo kinui ustirá, advertencia, se trasguió la advertencia porque se encerró en un cuarto, y estuvo el tiempo necesario para tener relaciones, pero no sabemos qué fue lo que pasó. Y viene un testigo y nos dice, hubo esa relación. ¿Sí? Decimos que en este caso se le cree. ¿Cómo sabemos que mi dereita se le cree en este caso a un solo testigo cuando hubo kinui ustirá?
Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, ve'ed en ba, beshnaim akatu medaber. Está escrito en el versículo respecto a Sotá. El versículo está hablando respecto a Sotá en un caso que nos consta, ¿sí?, que sí tuvo relaciones, ¿sí? Hay una Sotá, Safek, que es la que estamos hablando hasta ahorita, que tenemos duda, no sabemos qué pasó allá adentro, pero hay una Sotá que dice, Veshahavi shotá shichvat zera, sí tuvo relaciones, Venistera, Venitmea, y tuvo relaciones. ¿Cómo sabemos que tuvo relaciones? Está escrito en la Torá, Ve'ed en ba. Dice, ¿qué significa ed? Testigo, pero singular o plural, ¿un testigo o dos testigos? Aparentemente, dice la Guimara, no es uno, aquí es dos. Ve'ed es, no hay dos testigos, pero sí hay un testigo. Y ahí es cuando dice la Torá que Ve'ilo Nitpasa no fue violada y por lo tanto queda prohibida. Vemos que si hay un solo testigo, o sea, la Guimara entiende que ed se refiere la Guimara entiende que ed se refiere a dos. Y nos dice Ve'ed, dos no hay, pero deducimos que sí hay uno y por eso queda prohibida. Sabemos que con un testigo suficiente, un testigo sobre la relación directa, suficiente para prohibir. Pero pregúntale a ¿quién te dijo que ed se refiere a dos? Y tú explicas que no hay dos, pero sí hay uno. Bueno, el afilu be'echad, Talmud lomar lo yakum ed-echad be'ish. Y más sheneemar lo yakum ed be'ish. No yodea shehu echad, ma Talmud lomar echad, ze bana'ab. Kol makom sheneemar ed arekan shnayim mat shifrot lecha katuv echad. Dice la Gemara, pero un segundo, ¿quién te dijo? Puede ser que aquí cuando dice ve'ed en ba, se refiere que ed es un solo testigo. Y cuando te dice ed en ba, se refiere que no hay un solo testigo, inclusive un solo testigo no hay. ¿Quién te dijo que se refiere a decir que no hay dos, pero sí hay uno? Y ahí es cuando la prohibimos. Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque hay otro versículo que nos dice, Lo yakum ed echad beish. No será posible que ed, que es ed, normalmente, singular, uno, y dice ed, o sea, en singular, no es posible que testigo, uno, va a decidir qué va a pasar en un hombre. Aparentemente está repetitivo. Si tú me dices, es suficiente que me digas, no es posible que testigo, en singular, vaya en contra hombre, porque me tiene que decir testigo, uno. Sí, obviamente si es testigo en singular es uno. Dice la Gemara, de aquí aprendemos que cuando está escrito en toda la Torah sin la palabra uno, solo está escrito ed, se refiere a ¿cuánto? A dos. ¿Sí? Y solo en ese versículo que dice ed echad, que se especifica echad, ahí es que decimos que se refiere a uno. Entonces aquí, en este caso, podemos aprender que en el versículo que está escrito en Sotá, ve'ed en ba, no dice ve'ed echad en ba, se refiere a ed a ¿cuánto? A dos. Dos no hay, pero sí hay uno. Y en este caso, este uno está dando testimonio que si tuvo relaciones, no fue violada y por lo tanto queda prohibido. Entonces vemos que se le confía a un testigo. Así nos dice la Gemara. Ahorita la Gemara viene y nos pregunta lo siguiente. Veambre la Hamaná. Bueno, esto es continuación. Veambre la Hamaná. Trelet ba el ahad veilonit pasa asura. Efectivamente, entonces la Torah nos dice, ve'ed en ba se refiere dos. Ed en ese caso, porque no está escrito de had, se refiere dos. No hay dos, ve'ed en ba, pero sí hay uno, ya que está escrito después, y no fue violada. ¿Para qué está dicho que no fue violada? Si es violada es una razón para permitir. Si tú me dices que no fue violada es una razón para qué? Para prohibir. Entonces vemos de que en ese caso la mujer queda prohibida, inclusive con un solo testigo. Entonces aquí aprendemos en la Torá de que en este caso con un solo testigo, midoraitá se le cree y queda prohibida definitivamente, y así se dictamina. Pero ahorita la Gemara viene y pregunta sobre lo que mencionamos. El atama dichtiv le yakum ed echad beish. Hala vachia va'amina ed esotachad u ve'afilu had leika el emay mitzra. Dice la Gemara, algo no me cuadra. Si no hubiésemos tenido este segundo versículo que dice Lo yakum ed echad beish, ¿sí?, que está escrito ed y la palabra echad, hubiésemos dicho que efectivamente aquí en Sotá, cuando está escrito la palabra ed solo, se refiere a ¿qué? A un solo testigo. Pero ya que está escrito en otro versículo ed echad, vemos que nada más un testigo cuando está escrito la palabra echad, pero aquí en Sotá que no está escrito echad se refiere a dos, que dos no hay. Entonces dice la manera, ¿cómo tú hubieses pensado? Vamos a decir que no tiene la palabra, el versículo de ed echad, el segundo versículo que mencionamos. ¿Cómo tú hubieses pensado que cuando está escrito en Sotá ed en ba se refiere a decir que no hay ni un testigo? Si no hay ni un testigo, entonces ¿cómo puede ser que efectivamente ya queda prohibida? Si hay quien estuviera, como tú dices, que queda prohibida terminantemente, definitivamente, y así se dictamina 100%. Si no hay ningún testigo, ¿cómo se te puede ocurrir? ¿Sí? ¿Cómo se te puede ocurrir explicar el versículo Ve'ed en ba de que no hay inclusive un testigo? Si no hay inclusive un testigo, ¿cómo tú me la prohíbes? Dice la Gemara, Itzterich, Salka Tajamina Ed en ba, Eneeman ba. Dice la Gemara, no, puede ser como está escrito Ed en ba. Hubiésemos dicho que se refiere a ¿qué? A un solo testigo. ¿Sí? Y no se refiere que no hay un solo testigo, sino que no se le cree, ¿sí?, a un solo testigo. No se le cree a un solo testigo, o sea que sí hay un testigo y no se le cree
a un solo testigo. Así hubiésemos explicado que no se le cree solo a un solo testigo para prohibirla. Y por eso cuando tenemos la palabra ed ejad, ahí decimos que ¿qué? O sea, si no hubiésemos tenido el versículo de ed ejad, hubiésemos dicho que aquí se refiere, de ed en ba se refiere a un solo testigo que ¿qué? No que no hay ni un solo testigo, sino que hay un testigo, pero no se le cree a un, de ed en ba no se le cree a un testigo para prohibirla. Pero ahorita que viene el versículo ed ejad, que ya lo tenemos, por eso dijimos que ahí sí, ed ejad, vemos que cuando es un solo testigo, cuando está escrito la palabra ejad, pero si está escrito la palabra ejad se refiere a dos, y eso es lo que se refiere, que no hay aquí dos, pero sí hay uno, y sí se le cree. Dicen, pero todavía eso no se puede creer, no se puede explicar así. Eman ba vela mai baya deika trelishtu kramine de atia davar davar memon vean eda mi de davar que lo dio Shabbat dice la Gemara. Tú me dices que lo explicas, que hubiésemos si no tenemos el versículo de Ed hubiésemos explicado que el versículo de Ed en ba se refiere a que sí hay un testigo, pero no se le cree. ¿Para qué necesita decirlo? De que no se le crea un testigo. Pues no digas nada. Y obviamente en toda la Torah se le crea un testigo, no se le crea un testigo, no se le crea un testigo. Davar davar mi mamón siempre se necesita ¿cuánto? 2 testigos. ¿Por qué tiene que decirme? En este caso no se le crea un testigo. No digas nada, siempre es así. Dice la Gemara, Itzterich. ¿Por qué? Salkada tajamina sotashani de la davar, sherekina la benistera, litamen bae dejada. Dice la Gemara, se necesita decir de que no se le crea un testigo. Si hubiésemos necesitado decirlo. ¿Por qué? Porque aunque toda la Torah no se le crea uno y necesitas 2, pero aquí puede ser que ya que tenemos un presunto de que efectivamente ella tuvo relaciones, ¿por qué? Porque el hombre le advirtió a ella y ella transgredió esta kinui. ¿Por qué? Porque se encerró en un cuarto. Entonces tenemos un presunto, tenemos una sospecha real, tenemos regla en la davar. Sí, sospechamos que efectivamente fue. Entonces puede ser que aquí, en este caso, aunque en toda la Torah no se le crea 2, aquí sí se le va a creer a ¿qué? A 1. Por eso puede ser que la Torah me quiere decir que ¿qué? No, Eden va no se le crea 1. Por eso es necesario especificar, porque si no lo hubiese especificado, no hubiésemos dicho diferente. Por eso la Torah me tiene que decir eso. Por eso necesitamos el versículo que cuando te dice Ed Ejad, para decirte que no se explica así, porque cuando hablamos de un solo testigo, cuando está escrito Ed y la palabra Ejad, pero cuando está escrito solo la palabra Ed se refiere a 2, para decirte que aquí no hay 2, pero si hubo 1 y si se le cree a este 1. Sin embargo, sigue preguntando la hermana Matzi Tambart, de Neman Ba Besharia. Veame dichtiv y no pasa, Mijlal de Asura, dice la Gemara un segundo. ¿Cómo tú puedes decir? No, todavía no se puede decir así. No se puede decir que un testigo, ¿sí? O sea, tú quieres explicar que si no tenemos el versículo de Ejad, cuando se escrito en Sotav, Eden Ba se refiere que sea un testigo, pero no se le crea a un testigo. Dice un segundo. ¿Cómo tú me puedes explicar que no se le cree? Si no se le cree, entonces está permitida. O sea, pero no me cuadra, porque el versículo dice Veilon pasa, que ella no fue violada. Si ella no fue violada, ¿es una razón para permitir o para prohibir? Si sí fue violada, ¿es una razón para qué? Permitir, pero si no fue violada es una razón para prohibir. Entonces tú me dices que la explicación es sin el versículo de Dejad, que Ve'eten ba, que si hay un testigo pero no se le cree. Si no se le cree, entonces debería ser que estaría, si no se le cree estaría que permitido, pero no cuadra porque está escrito Veilon pasa, que no fue violada, y si no fue violada es una razón para qué, para prohibir. Entonces, la Torah dice que sí está prohibido en ese caso. Entonces no me cuadra esta explicación. Dice la hermana todavía Itzer, cada tajamina en neeman ba deikatre. Ubetrena mi hilonit pasa, Kamashman dice la Gemara, si no hubiésemos tenido el versículo de Edehad, hubiésemos dicho que la explicación de Eden Ba es de que hay un testigo, no se le crea un testigo, ¿sí? Por lo tanto no le podemos prohibir a ella con su esposa hasta que tengamos 2 testigos, pero también si hay 2 testigos, va a estar que hay 2 testigos que ella efectivamente tuvo relaciones, ella va a estar prohibida únicamente si lonit pasa, si no fue violada. Entonces puede ser que cuando la Torah dice lonit pasa es cuando hay 2 testigos, y nos dice que cuando hay 2 testigos y no fue violada, ahí es cuando queda prohibida. Pero efectivamente si es solo un testigo va a estar permitida, y la palabra lonit pasa no va sobre esto. Kamashmalan, por eso decimos que esta no es la explicación del versículo, sino ya que está escrito Ed Ejad. En otro tema vemos que Ed es uno únicamente cuando está escrito la palabra Ejad, pero aquí Ve'ed en Ba, que no está escrito la palabra Ejad, Ve'ed se refiere a ¿qué? A 2. Entonces dice Ve'ed en Ba, 2 no hay, pero sí hay 1. Y aún así está prohibido. Entonces vemos de que sí se le cree a un testigo, en este caso cuando hubo Kinui Ustira. Muy bien. Sigue diciendo la Gemara Rabbi Yoshua Omer Mekanela al Pishenaim Vejule. Maitama de Rabbi Yoshua. Mencionamos en la Mishnah que respecto a la transgresión de la advertencia, las tirá, según Rabbi Eliezer, es suficiente un testigo. ¿Sí? No estamos hablando del momento de la relación, sino que se transgredió la advertencia y se encerró en un cuarto. Si Rabbi Eliezer es suficiente un testigo que diga, vi que ella se encerró en un cuarto con fulanito, o inclusive el mismo esposo puede decir según Rabbi Eliezer. Sin embargo, según Rabbi Yoshua, también las tirá debe ser ¿de cuántos? De 2. Dice, ¿cuál es la razón de Rabbi Yoshua que él dice que para setirá
se necesita dos testigos. ¿Qué se tira otra vez para dejar claro? La transgresión de la advertencia. Cuando se encerró. Según Rabbi Yoshua, ¿se necesita cuántos testigos? Dos. ¿Por qué dos? Amar Kra ba. Ba velo bekinui. Ba velo bestira. Dice, ahora te voy a explicar por qué. Porque el versículo, cuando me dice ve'ed en ba, ya explicamos que se refiere que no hay dos testigos, pero si hay uno que se le cree únicamente a qué? A ba, cuando hay un solo testigo respecto a la relación, un testigo que ve la relación. Pero respecto al kinui o respecto a la estirá, Mashma Caín no se le cree, ve'ed en ba, para enseñarnos que no hay dos, y si hay uno se le cree únicamente cuando un testigo viene y dice vi la relación. Pero si no hay testigo que viene y dice vi la relación, sino nada más dice vi el kinui y vi el estirá, ¿cuántos se necesita? No uno, sino dos en cada lado. También la setira, dice la Gemara, Rabbi Eliezer Omer ba velo bekinui. Rabbi Eliezer dice que el versículo ve'eden ba, que te dice, viene a decir que uno se le cree, y ba te viene a excluir que únicamente en la tuma, únicamente en la relación, y no en otra cosa, es nada más no en el kinui. Que en el kinui sí se necesita dos, pero en las tiras, según Rabbi Eliezer, va a ser suficiente también uno. Dice la Gemara, ve'eima ba velo bestira. Entonces, según Rabbi Eliezer, que ba te viene a excluir uno, porque tú me dices que la palabra ba te viene a excluir uno y te viene a decir que nada más se le crea uno se le cree a una sola persona en la relación, pero en otra cosa no. ¿Por qué tú, Rabbi Eliezer, me dices que la otra cosa que no, que necesitas dos, es respecto a el kinui? Puede ser que se refiere, un segundito. Sí, cuando tú me dices que se le cree a un testigo respecto a la tuma, respecto a la relación, pero respecto a otra cosa, no. Respecto a otra cosa necesita dos. ¿Qué es esta otra cosa según Rabbi Eliezer? Una cosa nada más, kinui. Está un segundo, pero si es solo una cosa, ¿por qué kinui? La estira necesitas dos según Rabbi Eliezer. Es pregunta contra Rabbi Eliezer, que Rabbi Eliezer dice que estira suficiente uno. Dice, no, prefiero decir que estira itkash le tumá dichtiv benistera veinitmea. Estira está escrito al lado de tumá. Y ya que para tumá, está escrito benistera veinitmea. Y ya que para tumá suficiente, ¿qué? Uno, pues también prefiero decir que para estirar suficiente uno. Entonces prefiero decir que la palabra ba, que te viene a excluir que uno, que hay otro caso que necesita dos, prefiero decir que es para kinui. Dice la kinui namit que shletuma dichtiv kinet ishto veinitmea, pero también kinui se compara con tuma. Escrito en el versículo vekinet ishto veinitmea, entonces compararlo con tuma, que de manera que tuma se le crea uno, también kinui se le crea uno. Dice la Gemara, ha mi etra hamanaba, dice la precisa así, sale que los dos va a ser suficiente con uno. Y por otro lado, la Torah nos dice, ve'ed en ba, para enseñarte que se excluye, que nada más en el caso de tuma es uno, pero en otro caso se necesitan ¿cuántos? Se necesitan dos. ¿Cuál va a ser el caso de dos? Si ambos se comparan con tuma, te vas a quedar sin nada. Dice, por eso decimos que por lo menos en uno, o sea, por lo menos en kinui necesitas ¿qué? Por lo menos en kinui necesitas dos. Y esa es la palabra ba. Dice la Gemara un segundo, Umarra'it. ¿Por qué? Entonces tú dices que la exclusión es para kinui y no para estira. Perfecto. Uno tenemos que sacar de la palabra ba y decir que necesitas dos testigos. Pero ¿por qué kinui y no estira? ¿Por qué? ¿Por qué no viceversa? Dice la mistabras tira difa shekeno sarta que tum'a. Dice la Gemara, yo prefiero compararte la setirá con la tum'a. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el causante que se le prohíbe a la mujer? ¿Qué es lo que causa a la mujer que esté prohibida para su esposo? Mientras, no el kinui, no la advertencia, sino la transgresión de la advertencia, la estirá. La tum'a es básicamente, ¿qué es tum'a? Tum'a es la relación, ¿sí? Y la relación es el causante de la prohibición de ella con su esposo. ¿Y cuál es el causante en kinui o estirá? El kinui o el estirá, el kinui es la advertencia, no es un causante de prohibición. El causante de prohibición, ¿qué es? La estirá. Entonces prefiero compararte estirá con tumá y decirte que la misma manera que tumá suficiente uno, también estirá suficiente uno. Y el que necesitas dos es kinui. Dice un segundo, atrapa, kinui atif, sheken kar, garam la, pero un segundo, no, puede ser que kinui es lo principal, porque si no hay kinui, pues no hay estirá. ¿Sí? Necesitas el kinui, eso es el causante. Y la stira, kinui mika, dice un segundo, pero si no hay setira, pues no sirve para nada la advertencia. Entonces, prefiero decirte que la setira es más comparada con la tumá, pero pregúntale a la Gemara, kinui stira mayani. Pero también si no hay kinui, la stira tampoco sirve y tampoco prohíbe. Entonces dice la Gemara, ¿por qué afilo ajistira difa de atjalta de tumá hi? Aún así dice la Gemara, stira es más comparable con tumá. ¿Por qué? Porque efectivamente eso es el principio de la tumá. Cómo efectivamente tiene relación la mujer con el hombre cuando ella viene y se encierra en un cuarto, o sea, la stira y tiene relaciones con él. Entonces prefiero comparar la tumá con la setirá. De verdad que la tumá suficiente uno, también la setirá, según la opinión de Rabbi Eliezer, es uno. Y la exclusión que nos dice que nada más en tumá uno y en otro caso va a ser dos, ¿cuál es? En el kinui. Muy bien, sigue siendo la Gemara. Matritin de lo que hay de Tania Rabbi Yossi Rabbi Yehuda Omer Mishum Rabbi Eliezer hamekane lishto mekane al pi edehad o al pi atzmo umashkela al pi shenaim. Dice la Gemara, nuestra Mishnah no va como el Taná que acabamos de leer en la Baraita.
¿Por qué? Explico. Nuestra Mishnah vimos que la opinión de Rabbi Eliezer es que el kinui, que la advertencia que el esposo le hace a su esposa, tiene que hacerse delante de 2 testigos. Y la setirá, según Rabbi Eliezer, es suficiente 1 testigo. En la baraita que acaba de leer, Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda dicen el mismo nombre de este Rabbi Eliezer al revés. El kinui se puede hacer inclusive de 1 testigo, inclusive el mismo, y la setirá se necesita hacer ¿cuántos? 2. Al revés, o sea, la misma opinión de Rabbi Eliezer, según nuestra Mishnah es, las tirá 2, kinui 1, y esta baraita dice Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Eliezer, kinui 1, se tirá 2. Y le dijeron Jajamim a Rabbi Yossi, Yeshivu Jajamim, Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, en la Davar Sof. No me cuadra tu opinión, porque si es así, no hay fin para esta opinión. No hay fin para esto, no hay fin para esto. Y le van a explicar después qué se refiere no hay fin para esto. Maita amad Rabbi Yossi, Rabbi Yehuda, amar krabba, ba velo vestira. La Gemara, antes de explicar esta última parte que dice no hay fin para esto, la Gemara explica la opinión de Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer. ¿Por qué dice que kinui, suficiente 1 y estira 2? Dice la Gemara, te voy a explicar por qué. Porque está escrito en el versículo ve'ed en ba, para enseñarte que si hay un testigo respecto a la relación, se le cree, como dijimos antes. Y ahí se excluye que en otro caso se necesita 2. ¿Qué otro caso necesita 2? Según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer, esta última baraita, te viene a excluir el caso de setirá, que en ese caso se le cree a 1, pero en setirá se necesita 2. Ve'eima ba velobe kinui. Puede ser que te viene a excluir el caso de kinui, que en kinui se necesita 2. Kinui que shetuma, dichtive kinet ishto vinitma. Dice, no, prefiero decirte que te viene a excluir, te viene a excluir setirá, que en setirá se necesita 2. ¿Por qué? Porque kinui fue comparado en la Torah al lado de tum'a, está escrito vekinet ishto vinitmea. Sí, igual que dijimos antes, pero al revés. Me pregunta la Stira Namit que shetuma, dichtive vinitmea, pero Stira también está comparado con la tum'a. Entonces debería decir que en ese caso es suficiente 1, no 2. Como está escrito en el versículo, venistera, venitmea, haule kama shiur setira, que de tu maudeata. Dice, no, el versículo que te dice venistera, venitmea, es para decirte que cuánto tiempo tiene que ser la setirá para que prohíba. El tiempo de la setirá para que prohíba tiene que ser la cantidad de tiempo que tarda una tuma. La cantidad de tiempo que tarda, cuando digo tumá aquí no es pureza, impureza que estuvimos viendo en los otros masajes, sino tumá de relación, que una violación, que una relación. Entonces, ¿cuánto tiempo la setirá? Como ya mencionamos en la Mishnah y en la introducción, el tiempo necesario para una relación. Entonces, por eso prefiero, el versículo que te dice, venistera, venitmea, te pone al lado la setirá con la tumá, es para decirte que la setirá tiene que tener el tiempo de tumá. Se nos queda el otro versículo que sí te compara tumá con kinui para decirte que de la misma manera que tumá un testigo se le cree, también kinui se le cree a un solo testigo. ¿En qué caso necesitas 2 testigos? Según Rabbi Yossi, en nombre de Rabbi Eliezer, en el caso de la setira. Eshivu Jajamim le divrei Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en la Davar Sof. Mainiu, de zinin de lo kani, ve amar kanai. Hale mishnatenu, yesha Davar Sof, zinin de lo istatar, ve amar istatar. Amar Rabbi Yitzchak bar Yosef, amar Rabbi Yohanan, af le divrei Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en la Davar Sof. Afle divrei Rabbi Yehuda, ולא יבא למשנתנו, אדרבה, למשנתנו יקר, הטם לי יקר, אלא איתמר אחי איתמר, אמר רבי יצחק, אמר בר יוסף, אמר רבי יוחנן, לדברי רבי יוסף ורבי יהודה, אף למשנתנו אין לדבר סוף. Dice la Gemara, nosotros mencionamos al final de la baraita que respondieron Jajamim a Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer, que según tu opinión no hay fin para esto. ¿Qué se refiere que no hay fin para esto? ¿Qué dijo Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Eliezer? Dijo que el kinui se puede hacer inclusive con 1, o sea, él mismo, inclusive él mismo, y la setira es la que necesita 2. Vinieron Jajamim y le dijeron, no hay fin para esta opinión. Si es así, no hay fin. ¿Qué es lo que se refiere que no hay fin? Dice, no, te voy a explicar por qué. Puede ser que en verdad el hombre nunca hizo una advertencia, ¿sí? Y el hombre nunca hizo una advertencia, nunca hizo kinui, y después que hay 2 testigos que lo vieron ahí encerrándose con una persona, él viene y va a mentir y va a decir, yo le hice advertencia, y quién le va a decir que no, si tú le crees a él solo, un testigo suficiente, entonces no va a haber fin, pues no va a ser un problema grande. Dice la Gemara, por eso no hay fin, y eso es lo que se refiere, no hay fin para esto, todo el tiempo vamos a tener problemas. Dice la Gemara, pero podemos deducir que eso es únicamente, no hay fin para esto, y no me cuadra esta opinión de Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Eliezer en la baraita, pero Rabbi Eliezer en la Mishnah, que sí solicita en kinui 2 y para setirá 1, ahí no hay problema con eso. Dice, pero ahí también hay en Davar Sof, ahí también no hay Davar Sof. ¿Por qué? Porque si el hombre hizo kinui, siempre pueden haber, si hubo kinui enfrente de 2 testigos, siempre puede venir el hombre y decir que hubo setirá. En el caso al revés, él también puede inventar y perjudicar a la mujer. Dice, Ana, tienes toda la razón. Lo que se refiere a Jajamim decir es que también según Rabbi Yossi y Rabbi Yehuda en nombre de Rabbi Eliezer, no hay fin para cosas. También, no nada más solo. También según Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Eliezer, no hay fin para eso. Pero obviamente también, y también en la Mishnah. Dice, no, un segundo, pero debe decir también al revés. Porque ¿cuál es más complicado? ¿Cuál es más complicado que no hay fin para las cosas? La opinión de Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Eliezer, porque ahí puede él mucho más mentir. Porque siempre una mujer se encierra en un cuarto con un hombre muchas veces, y él puede venir y decir, como se le cree según Rabbi Yossi en nombre de Rabbi Eliezer, que él hizo el kinui. Entonces es mucho más complicado. Debemos decir al revés, que también en la Mishnah no hay fin para esto.
También en la opinión de Rabbi Eliezer, en la Mishnah no hay fin para eso. Dice, hermano, tienes razón, tenemos que modificar y decir que efectivamente se refiere que también en la Mishnah no hay fin para esto. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.